Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video. Esta es la asignatura de Introducción a la Filosofía. Hoy vamos a hablar sobre el origen del pensamiento filosófico. Si recordamos bien, en el video anterior hablábamos sobre qué es la filosofía, su origen, quiénes fueron sus principales representantes, básicamente qué estudia la filosofía o en qué se basa, cuáles son sus principales avances y demás. En este video vamos a conocer ahora sobre el origen del pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico es una forma crítica y reflexiva de pensamiento que surge del ejercicio de la filosofía. Si bien puede pensarse al pensamiento filosófico como un método o una forma de pensar, también se lo puede considerar como el resultado del producto del ejercicio de la misma filosofía, ya que realmente para que exista un pensamiento filosófico debe haber un ejercicio de la filosofía. Sin este, pues entonces no es posible de que se produzca el pensamiento. El pensamiento filosófico es tan antiguo como la filosofía misma. Podemos ubicar su inicio occidental en la antigua Grecia, donde surgió la filosofía. El pensamiento filosófico se preocupa por aquello que se encuentra en la base de todos los campos del saber, como el ser, la materia, la forma, la posibilidad de conocer, la naturaleza del tiempo, la idea de consistencia, los problemas ético-morales, la lógica y otros. Si bien es cierto que muchas veces el pensamiento filosófico se guía por la lógica y por la racionalidad, no siempre es producto de un pensamiento racional. La historia de la filosofía es amplia y diversa. En ella aparecen personajes como Nietzsche, por ejemplo, que desconfían de la capacidad de la razón para pensar y producen ideas no irracionales, pero sí en tensión con la razón. En especial, y gracias a Nietzsche, en el siglo XX, ha sido escenario de muchas y variadas corrientes que han tratado de explorar formas de pensar más intuitivas, o en todo caso, de poner en jaque la primicia de que la razón se debe llamar logocentrismo, según Jacques Derrida. Recordemos que cuando hablábamos del origen de la filosofía en el video anterior, decíamos que la filosofía nació en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI a.C., y se consolidó a través del periodo clásico hasta el siglo VI después de Cristo. Pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles dieron forma al pensamiento filosófico al sistematizar e inaugurar las primeras preguntas fundamentales. La tradición socrática, como se conoce el pensamiento de Sócrates, Platón y Aristóteles, tuvo un rol fundamental incluso en la formación del pensamiento religioso de la Edad Media. Gracias a estos, los trabajos de Platón primero y luego de Aristóteles fueron incorporados al corpus filosófico del cristianismo, el judaísmo, el islam, por distintos pensadores y religiosos. Ahí, cuando mencionamos pensadores religiosos, no podemos dejar de mencionar a San Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, que gracias a ellos se introdujo la cuestión teológica, la pregunta acerca de Dios, al mundo filosófico, que se vio a su vez influenciado por el pensamiento religioso de la época. La Edad Media dio paso a la modernidad, época en la que el pensamiento filosófico adquirió cierta autonomía con respecto al religioso, al instalar nuevas inquietudes y retomar algunas ya olvidadas, como la posibilidad de conocer la verdad y la necesidad de elegir un nuevo criterio para hacerlo. En esta época sobresalen los trabajos de Hume, Descartes y Kant, entre otros. Tras la irrupción de Nietzsche en el pensamiento filosófico y luego de la revolución que significó el trabajo de Kant, seguido del pensamiento hegeliano, en el siglo XX hubo un cambio radical que
permitió que la filosofía se pudiera desprender de toda la herencia logocentrista y avanzar en otras direcciones, muchas de ellas distintas. El escenario filosófico se dividió en dos grandes grupos: la filosofía continental, que siguió los pasos de Nietzsche, y la filosofía analítica. Esta se volcó hacia un pensamiento lógico y científico que se valía de herramientas racionales y estandarizadas. ¿Cuáles son las características del pensamiento filosófico? Realmente el pensamiento filosófico es tan diverso como la filosofía, y como ella es difícil de caracterizar o incluso de sistematizar en escuelas y corrientes. Pero, sin embargo, a lo largo de su historia se ha ido manifestando distintos rasgos generales de los cuales podemos partir como dichas características. Número 1. Tenemos que por su historia el pensamiento filosófico aspira a responder distintas preguntas que requieren de una aproximación crítica y reflexiva. Otra de sus características es, para dar a conocer sus respuestas, el pensamiento filosófico emplea distintos métodos. Generalmente son críticos y racionales. Estos establecen formas de trabajo y posturas filosóficas sobre cada uno de sus problemas. Incluso en su diversidad, el pensamiento filosófico se organiza en escuelas y tradiciones dependiendo de los presupuestos de los que parte y de los procedimientos mentales que utilice. Además de esto, aun cuando no maneja la exactitud de la ciencia, el pensamiento filosófico trabaja a partir de la experiencia, la observación de los hechos, las hipótesis y los experimentos mentales. Y como última característica que podemos denotar es que por estar sometida al cambio y devenir de la historia, el pensamiento filosófico nunca es el mismo, o sea, es totalmente cambiante y nunca es fijo. Esto implica que cambia según la época, la cultura, la sociedad e incluso la política en la que emerge. La importancia del pensamiento filosófico surge de las respuestas o tratar de responder las siguientes preguntas. ¿Qué sentido tiene existir? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué significa que algo sea? ¿Que algo exista? ¿Qué es vivir una buena vida? Preguntas como estas pertenecen al campo de estudio de la filosofía y deben abordarse empleando el pensamiento filosófico. A partir de ellas y de inquietudes como estas es que surge la filosofía como práctica. Primero debe surgir la filosofía como práctica y luego entonces, como consecuencia, tenemos el pensamiento filosófico. Si bien la época actual se inclina hacia discursos de mayor rigurosidad científica, aún hoy es necesaria la existencia de pensamientos divergentes como aquellos surgidos a partir del pensamiento filosófico. Esto nos da la oportunidad de pensar a contracorriente y de generar discursos paralelos a los que ya están establecidos. Y esto nos permite avanzar y, sobre todo, continuar la exploración continua de la existencia humana. Hasta esta parte ha sido el video de esta semana. Espero que de verdad hayan entendido y captado cada uno de los puntos que hemos tratado acerca del pensamiento filosófico y su importancia. Recordemos que la filosofía existe desde hace más de 2000 años y realmente el pensamiento filosófico no es más que una forma racional, o sea, cuando pensamos críticamente y especulando, o sea, buscando una respuesta sobre nuestra existencia. O sea, se trata del método, por decirlo de alguna forma, utilizado para encarar el objeto de estudio de la filosofía. Simplemente tratamos de hallar con el pensamiento filosófico respuestas científicas acerca de las causas y razones de la existencia. Es una forma de pensamiento universal, total, generalizada, que aborda aquellas preguntas que la ciencia no logra responder.
De esta manera, el pensamiento filosófico toma la realidad como un todo desde una perspectiva crítica. Generalmente, como hemos hablado desde el primer video, el pensamiento filosófico se plantea temas relacionados con grandes enigmas de la vida humana sobre los que el hombre tiene dudas e interrogantes. Nos vemos en un próximo video. Feliz tarde.